Dosis de ciencia. Hoy, bigotes al aire. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez, como siempre, acompañándonos en este segmento. Profe, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, muchas gracias, Giovanna. Contento, como siempre, de estar acá contigo. ¿Hoy esta dosis está dedicada a una biografía o algo así? No, podría ser algo así, pero no es algo así. Lo digo porque nuestros oyentes pueden ir a revisar en su buscador de confianza, redes, profe Mario Vázquez, y se encontrarán un hombre con sus bigotes. Entonces no sé si vamos a hablar de alguna experiencia, de un viaje particular, una biografía aquí aprovechando el espacio. No pensé que cuando iba a poner este título iba a ser usado en mi contra. No era mi intención. Estoy hablando necesariamente de otros bigotes y no estoy hablando de una persona. ¿De un gatico? Ni de gatos tampoco. Bueno, que sí, me queda más complicado poner un gato en el aire. No, estoy hablando de un avión. De un avión que tenía bigotes. Eso sí ya quedó más raro todavía. No, pero bueno, dentro de la aviación no es tan inusual. De hecho, existen aviones, voy a decir lo que no debo, de que podemos hablar en otra dosis, que tienen a esto que les suelen llamar bigotes. Pero yo quería hablar de uno que ya no vuela, que tuvo una vida muy cortita, pero era muy particular y queda ahí como olvidado. Entonces, en la historia nosotros tratamos de recuperar esos aviones o esos modelos que por alguna razón funcionaron bien, mal o dejaron de funcionar. Digamos, el tema de los bigotes, cuando se habla de bigotes en aviones, no se refiere a los pilotos ni a nadie que vaya por dentro, sino normalmente se habla de cuando tienen, además de la geometría que estás acostumbrada a identificar con los aviones, tienen unas pequeñas alas adicionales, cortitas, pequeñas, que están ubicadas normalmente adelante, cerca donde va el piloto. Y esas alas, digamos, se les suele llamar bigotes. Son unas alas pequeñas, mucho más pequeñas que las alas grandes. Y en este caso podría haber usado otro título provocativo, y era porque estos bigotes prácticamente permitían identificar un avión o distinguirlo de otro que era muy parecido. Otro avión que era muy parecido a él, que no tenía bigotes y que, al igual que este que te estoy contando, tuvo una vida relativamente muy corta y terminó de forma catastrófica, igual que este otro que también tiene bigote, con lo cual no te estoy diciendo nada, estamos hablando de... Me está enredando. Básicamente, porque no podés buscar de qué avión estoy hablando, pero vamos a partir a tomar algo como referencia. Hay un avión del cual sí hemos hablado y que lo tenemos presente, que fue el Concorde. Sí, señor. Y que sabemos que digamos, no se ha superado hasta el momento, porque era un avión de pasajeros, un avión que hacía vuelos comerciales de alto costo, pero que volaba por encima de la velocidad del sonido, con lo cual permitía hacer viajes de Europa a América en tiempos muy cortitos. Se podía ir en el mismo día, venir a América y volver a Europa, por la velocidad que adquiría. Solamente pudo volar sobre el océano. Y que sabemos que terminó su vida a raíz de unas catástrofes que tuvo este avión, el famoso Concorde, del cual actualmente solamente quedan ejemplares, pero exhibidos en distintos sitios. Incluso por ahí ha surgido, profe Mario Vázquez, que quizás es posible el regreso del Concorde. De algo equivalente, ¿no es cierto? De un avión que pueda volar a velocidades supersónicas y digamos, acorte esas distancias. Es un proyecto que efectivamente siempre está en el aire. El Concorde es de los años 60, principios de los 60. Entonces, en aquella época, lo que nosotros no conocemos, o por ahí nos queda un poco la idea a veces equivocada, es que siempre estamos, cuando hablamos especialmente de aquellos años, cuando hablamos de un avión de un determinado modelo de Occidente, vemos que había uno equivalente en Rusia, o de la antigua Unión Soviética. Y entonces siempre se asocia que evidentemente había un espionaje y se copiaba. Entonces y así, lamentablemente, la historia nos muestra
que cíclicamente vamos volviendo siempre por las mismas cosas. Entonces cuando alguien saca un cohete, el otro también saca un cohete. Si saca un avión que tiene 3 motores, el otro también saca un avión que tiene 3 motores. Y en esa competencia que dimos en llamar, nunca ha habido, y esperemos que nunca lo haya, un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y lo que era hoy es Rusia, pero sí lo ha habido indirectamente, y ha habido una lucha silenciosa en lo que conocemos como la Guerra Fría. En los años 60 estábamos en esa época, y es la época en que nace el Concorde. No era de extrañar que apareciera del lado ruso o del lado soviético algo equivalente. Uh-huh. Así como pasó con el transbordador espacial, y nosotros hablamos del Buran, que era el transbordador espacial soviético. Cuando nace el Concorde, aparece el equivalente del lado soviético, que era un avión Tupolev. Lleva ese nombre. Y siempre nos puede quedar la idea de que eran copias de lo anterior. O sea, si Estados Unidos saca un avión, aparece una copia. Sin embargo, en este caso cometemos a veces errores, porque las copias nunca pueden ser mejores que el original, se supone. Se supone. Y después vimos que el Buran tenía particularidades que el transbordador espacial no las tenía. Por ejemplo, que podía volar autónomamente, el transbordador no. O sea, no era exactamente una copia. Se pueden haber inspirado, o pueden haber robado incluso ideas, pero no era lo mismo. Al menos que fuera como la base de un nuevo desarrollo. Sí, la idea es esa. Uh-huh. Y acá también, cuando en el año 62 Francia y Reino Unido firman un acuerdo para construir el Concorde, que iba a demorar unos años más. Estamos en plena Guerra Fría, entonces inmediatamente en el Ministerio del Aire de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al año siguiente, 1963, dan la orden de ganar en esa carrera y construir un avión equivalente, y que sale antes que el Concorde. Y entonces hubo un avión muy parecido y que tuvieron la oportunidad de estar juntos en una exposición. Y eran, si tú ves las fotos, son muy parecidos. De una mirada rápida, son muy parecidos. Son esa característica como flecha, ¿no? La geometría, porque tenían que ir a esas velocidades tan altas, la geometría es muy importante. Se los ve muy parecidos, pero tienen algunas diferencias. Y estoy hablando particularmente del Tupolev Tu-144, tenía incluso, pero uno diría, bueno, pero como es una copia no les va a salir bien y todo eso, en un determinado momento era más largo, tenía 67 metros más largo que el Concorde, era más pesado, 20 toneladas más pesado, y sobre todo era más rápido, más veloz. El Tupolev podía ir a Mach 2.15, o sea, el doble de la velocidad del sonido, y el Concorde era 204, o sea, hasta era más rápido el Tupolev que el Concorde. Era más grande, más pesado, más todo. Sin embargo, la vida fue mucho más corta que la del Concorde. El Concorde llegó a usarse comercialmente. Y vistos de frente, o cuando van aterrizando, la forma fácil de distinguirlos son los bigotes, que son unas alitas que están a la altura, digamos, de la cabina de los pilotos. Incluso parecen como unas unas orejitas tristes de perrito, pues como aquí la foto ahí de viene frente. La parte Ajá. tierna que le ponga cada uno, exacto. Y también la otra característica igual, para que tenga esa forma de perrito que tú dices, es que la nariz está hacia abajo. Sí. En ambos casos, en el Concorde y en el Tupolev, esa es una característica que no la tiene ningún otro avión, que en vuelo necesitaban bajar la nariz porque si no los pilotos no podían ver bien la pista para aterrizar. Entonces como tenían una inclinación tan alta, si la dejaban así, los pilotos sería muy difícil que ellos la propia nariz, que es muy larga, le imposibilitaba la visión de la pista. Entonces cuando iban a aterrizar, la nariz se bajaba y se podía mover. Se podía mover, porque cuando estaba en vuelo, claro, se ponía absolutamente en línea con el resto del fuselaje y era como una flecha realmente. Entonces como la idea esa, ¿no? Como tienes una flecha, pero si le bajas la puntita, pues es cuando aterriza. Y se lo ve con esa, también podría decir como una capa, ¿no? Porque el ala es triangular,
y se ve como tiene esa forma característica. Y entonces existió este avión que era similar, pero no tuvo, si bien el Concorde tampoco es que finalmente tuvo mucha vida, este tuvo menos porque primero que podía ir más rápido, pero gastaba mucho más combustible, porque usaba un sistema que todavía se emplean en los aviones que se llama post-combustión. O sea, hay aviones, especialmente los aviones de combate, los pequeños, que tienen un motor, sabemos cómo funciona, turbinas, combustible, genera el empuje y altas velocidades, pero hay aviones que tienen pueden hacer post-combustión, es decir, que aún cuando están ya volando, pueden encender un sistema que es como prender otro motor en vuelo, que quema más gases todavía de los que tenía y le da un empuje adicional. Eso se hace para tener mucha potencia en un determinado momento. Entonces se puede hacer en vuelo. Este necesitaba tenerlo prendido todo el tiempo. Él podía ir muy rápido, pero claro, gastaba mucho combustible. Y parece ser que, a diferencia del Concorde, que uno no ve los videos y las fotos de la gente adinerada que iba, poquita gente adinerada que iba dentro del vuelo brindando con champán, en este otro era tanto el ruido que no había forma ni siquiera de conversar. Ay, no le puedo creer. Tenía sus detallitos, ¿no? El tema es que hubo un momento clave en la vida de este avión, que fue en el año 1973, en el Salón Aeronáutico de París, el famoso Salón Aeronáutico de París que se hace cada 2 años. Y en el año 73 fue la única vez en que los dos aviones estuvieron exhibiéndose. Entonces eran la competencia. Eso pasa siempre en estos salones, donde lo que pasa es que cada vez hay menos marcas. Pero si tú puedes ir ahora, vas a ver que Boeing probablemente va a exhibir un avión nuevo y Airbus va a exhibir otro. Entonces es como en todas las ferias que se ponen los aviones para buscar, digamos, exhibir productos y conseguir compradores. Y en el año 73 eso tuvo el ingrediente adicional de que provenían de países que estaban en Guerra Fría. Y entonces era el Concorde versus el Tupolev. No era con Estados Unidos, pero estaba Reino Unido. Y hacían exhibiciones. Y otro detallito que pasa en esas ferias es que los aviones estos comerciales hacen exhibiciones de esas que uno se queda con la boca abierta, porque hacen maniobras que por suerte, nunca las van a hacer con nosotros sentados dentro. Porque quieren mostrar las características del avión, las bondades. Entonces hacen unas acrobacias con esos monstruos gigantes, y eso a veces trae riesgos. Y eso es lo que pasó en el año 73, porque el Concorde voló sin problema, pero cuando fue el Tupolev, haciendo maniobras, entró en pérdida, lo que hablábamos la otra vez, cuando pierde sustentabilidad y cayó y se incendió. En una feria. En una feria, exacto. Ay. Entonces, mal lugar para que se te incendie un producto que estás tratando de imponer vender frente a la competencia. No es. Y después, bueno, la leyenda habla de que en esa época los soviéticos decían que como esas cosas eran tan secretas, solamente se mostraba el avión. Entonces, como excusa, muchos decían que los pilotos habían tenido que hacer una maniobra arriesgada para evitar otro avión que les estaba sacando fotos por el tema del espionaje y todo eso. En todo caso, como producto comercial, claro, ahí terminó sus posibilidades. Si bien se utilizó un poco en el interior de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque de todas maneras es un territorio muy grande y requiere cubrir grandes distancias. Entonces se usó un poco internamente, pero estos proyectos iban a largo plazo. ¿Te acuerdas que en su momento dijimos que cuando nace el Concorde, el que estaba destinado a morir era el Jumbo? Pero bueno, solamente lo vamos a usar para carga, y al final el que murió fue el Concorde, y el Jumbo todavía por ahí sigue volando. En este caso también se preveía que esto estaba ligado a la investigación aeroespacial, al Buran y a todo lo que venía después. Como todo eso por cuestiones políticas nunca se dio, estos proyectos que eran muy caros y no tenían posibilidades comerciales, muere también la idea. Pero fue un avión que
Y ya incluso parece que una vez en el año 1990 lo utilizó la NASA, en la época que había buenas relaciones con Rusia. Había un avión de esto y se lo pudo usar como para estudios, para alguna investigación. Pero el programa finalizó oficialmente en el año 1999. O sea que al final también voló varios años. No tuvo tantos accidentes como el Concorde, porque el Concorde fue, claro, cada accidente del Concorde implicaba muerte de muchas personas. Y bueno, así terminaron los dos, ¿no? Y se llama Tupolev, porque es un apellido. Ese señor sí, ese sí era un apellido. El que lo hizo. Es un apellido. Andrei Nikolayevich Tupolev. Es un constructor, o fue un constructor ruso. Lo menciona porque así como nos decir la palabra Boeing es tan normal para nosotros, o Airbus, en Rusia reconocemos aviones y muchos aviones que llevan un apellido. También pasó en Italia, porque hemos hablado alguna vez de Caproni, con sus primeros modelos, entre el Caproni, son muchos modelos. En este caso también hay muchos Tupolev, muchos aviones comerciales rusos llevaban ese nombre, y este fue, digamos, el que tuvo que ver con este enorme avión. Como dato anecdótico, simplemente en algún momento cuando estaban en guerra, a Tupolev lo acusan de ser como espía para los alemanes y los mandan al exilio, a Siberia, a todos sus sitios, pero le obligan a que siga haciendo aviones, y él sigue produciendo aviones. Sí. Y muchos años después, o sea, esto pasó en 1937 y lo sentenciaron a 10 años en 1940. Y diseñaba aviones en el Gulag, ¿no? Que son lugares que nadie quisiera ir a visitar. Y en el 44 lo liberaron, pero entonces le dijeron, bueno, si quieren que lo perdonemos, tienen que copiar aviones americanos. Siguió copiando. O sea, son gente que ha sido muy prolífica haciendo aviones. Y como digo, él fallece en 1972 y fabricó muchísimos aviones. Y hay muchos aviones, entonces si uno busca incluso la sigla, cuando busca aviones, TU y algún número, es de la familia de los Tupolev. Bueno, ya veremos estos bigotes cuando vuelven a aparecer, aunque debo decir que yo diría más orejas, parecen más como orejitas que bigotes. Bueno, sí, pero cada quien. Si no, por supuesto no voy a discutir esa parte imaginaria, pero como te decía al principio, hay aviones actuales, hay uno en Europa, un Casa, que ya no es tan fácil verlo como un bigote, pero no son tan delgaditos, pero digamos, hablando técnicamente, hay aviones que llevan pequeñas alas a la altura adicional, alas cortitas adicionales a la altura del piloto, que ayudan a la maniobrabilidad del avión. Y si bien esto ya nos serviría como dato curioso, pues en esta dosis de ciencia tenemos más y vamos a ese dato curioso que nos ha preparado para hoy el profe Mario Vázquez. Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, como dato curioso, estuve tentado a buscar cosas de bigotes, buscamos cosas de bigotes, y entonces si busca alguna información relacionada con los bigotes, aparecen muchos personajes históricos con distintos bigotes, distintas formas de bigote. Y se encontró una foto suya. Por eso no quería hablar de los bigotes, para que no fuera usado una vez más mi contra, pero simplemente basta reflexionar sobre Salvador Dalí, Chaplin, Hitler, sí, señor. Distintos tipos de bigotes, pero también ligado con las barbas. Lincoln, y hay cuestiones, personajes históricos, pero también hay cuestiones religiosas, hay cuestiones por qué en ciertas culturas los hombres tienen que llevar barba y no bigote, porque en algunos momentos fue prohibido llevar barba, hasta en noticias relacionadas con la pandemia, decir que era malo, la barba era malo porque, digamos, el tapaboca no te cubre, te cuento, toda la barba. Entonces, bueno, sobre esto se puede hablar obviamente muchísimo, incluso como cosa curiosa, parece que los
se ha encontrado restos con unas piedras con la forma que tenía, que indicarían que el Homo sapiens se afeitaba hace 30.000 años, y que en la edad de bronce es cuando aparecen las primeras maquinitas de afeitar, porque el tema de los pelos siempre ha estado presente. Ya, hablando de pelos... A ver, pero entonces usted dijo, estuve tentado a buscar de bigotes, cayó en la tentación de buscar sobre bigotes. O sea, busqué, pero no le voy a comentar nada de eso, solamente tiré ahí unos títulos para para que no hablen de mí. Pero sí te acabo de mencionar lo de los pelos, y de las barbas. También de esto se puede hablar mucho, pero en todo caso quise traerte un solo tema para que tenga algún asidero científico en algo de todo lo que hablamos. Y es el caso, el famoso caso, os digo famoso porque se ha usado mucho históricamente, de la mujer barbuda. Yo creo que yo he escuchado, pero no lo tengo muy presente. Hay muchos casos, ¿cierto? ¿Sí? Realmente hay muchos casos, digo el concepto ese porque se usaban como atracciones de feria en algún momento, reales o postizas. O postizas, como exhibir mujeres barbudas, ¿cierto? Entonces, bueno, sobre eso también se puede hablar mucho, pero no es el espacio para hablar de mujeres barbudas. Pero vamos a hablar de una sola mujer barbuda que se puede visualizar en un cuadro, una pintura, que se llama La Mujer Barbuda, como te imaginarás. Pensaron mucho. Este cuadro lo hace José de Rivera, un español. Y claro, uno dice, bueno, uno pinta un cuadro y pintas una mujer barbuda, se lo inventó el pintor, pero en esa época los pintores pintaban sobre modelos personas reales. Y es un cuadro del año 1631. Entonces en aquella época se acostumbraba mucho los poderosos que tenían dinero le pedían a los artistas que hicieran pinturas y buscaban lo que hoy le llamamos frikis, ¿no? De personas deformes o que los pintaran. En el cuadro de la mujer barbuda de José Rivera, que no sé si lo estás mirando. Sí, eso es lo que estoy aquí. Que no parece que fuera una mujer, sí, es verdad, convengamos, salvo por un pequeño detalle lácteo. Está amamantando, entonces amamantando. Uno ahí infiere que es una mujer. Claro, pero uno hoy en día diríamos, bueno, es la idea delirante del pintor, pero esa señora existió, fue modelo del pintor. O sea, era una señora con ese aspecto, se llamaba Madalena Ventura. Tenía 52 años cuando fue modelo, estaba casada con Felici Diamis y tenía 3 hijos. Ahí aparece en ese cuadro amamantando al menor de ellos, nacido 15 años después de la aparición de la barba. A ella le comenzó a crecer la barba cuando tenía 37 años y comenzó a tener síntomas de masculinización, como perder el pelo, calvicie y la voz grave. Ahora, esto no es una cuestión sobrenatural, lamentablemente sí se usó como... Pensaron en ese momento, me imagino. Como burla, digamos, como fenómenos para exhibirlos. Y creo que también había casos de una mexicana, de origen mexicano, pero tengo que buscarlo ese, lo he leído alguna vez. Pero en este caso puntual, o todos estos casos, se trata de de algo conocido como hirsutismo. El hirsutismo se le llama al crecimiento excesivo de pelo en la mujer. Esto también pasaba con los que tenían famas, a vos que te gusta la ficción, del hombre lobo. Y cuando ves las películas que les crece pelos, entonces eso es o sea, alguien que sufre de hirsutismo, eso puede pasar, hay personas que le ha pasado, tiene un crecimiento desmesurado del pelo. Cuando son mujeres, entonces le empieza a crecer pelo por todas partes y según lo que leía por acá, hay entre el 5 y el 10% de las mujeres en edad fértil puede tener un hirsutismo, que puede ser leve, y es un trastorno que está originado por la producción en exceso de hormonas masculinas, o tener una sensibilidad aumentada a esas hormonas, ¿no? Tiene que ver el tema del efecto de la testosterona.
La de México, por acá busqué, profe Ujú. Mario Vázquez, sí, en efecto, una mujer barbuda en México, Julia Pastrana. Claro, exacto. Y así hay muchos casos. También veía una mujer joven, actual, digamos que tiene barba, una barba muy tupida, una chica joven, y que por lo tanto, imagínate la vida de ella. No recuerdo en qué país era, entonces ve la foto y sufre acoso, no, bullying, digamos, desde niña, y finalmente lo termina resolviendo y perteneciendo a una religión donde todo el mundo tiene que usar barba. Entonces, bueno, ahí está, No no era la pasa nada. rara. No era la rara, pero digamos, no es una cosa así sobrenatural, ninguna maldición rara, sino que es un problema hormonal y que se conoce y se conoce bien y se llama hirsutismo, ligado con las barbas, los pelos, los bigotes y todo eso. Estos ya no en el aire, sino aquí en la tierra. Profe Mario Vázquez, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ti.